¿Qué tal? Buenas noches. Los pacientes del Hospital Provincial de Pontevedra soportan temperaturas 10 grados más altas de lo recomendado. Un año más con la llegada del verano llega también la asfixia. Los familiares están hartos de comprar ventiladores. Se han puesto en marcha todos los trucos. Se abren ventanas e incluso se apagan las luces para que el calor no vaya más. El edificio es centenario y, según la dirección, acusa la falta de presupuesto. Hay zonas en el edificio sin aire acondicionado. Seguimos teniendo unas altas temperaturas, seguimos teniendo unos pacientes que lo pasan mal en las camas, que unas temperaturas de hipertermia que no son fiebre pues del calor que hace, y hombre, estar enfermo y pasar calor es pasarlo mal, porque estamos trabajando en unas condiciones pues que no son las adecuadas, porque son más de 30 grados. De nuevo, una especie invasora amenaza el equilibrio de los ecosistemas de Galicia, en este caso el acuático. Los pescadores del lago Barreiro en Guitiriz han dado la voz de alarma. Sus aguas están plagadas de percas negras. Realmente se detectó este año, entonces no sabemos la población que pudo haber cuando hicieron la suelta, ni la que va a haber dentro de un año. Ahora, si no se captura, desde luego, suele criar muchísimo, ya habéis visto los alevines que hay. La perca negra, también conocida como black bass, es especialmente peligrosa, se reproduce con mucha facilidad y compite y depreda a las especies autóctonas. De hecho, en otros embalses gallegos como el de Belesar, las percas negras han arrasado con la población de truchas. La Xunta estudia ya cómo eliminarlas, porque cuando lleguen las lluvias del otoño, el lago quedará conectado con ríos adyacentes. Hoy es una especie catalogada como invasora que está prohibido terminantemente transportarla viva o muerta, liberarla en el medio natural y también pescarla deportivamente. Ha esquilmado los ecosistemas acuáticos de la España mediterránea. Usan redes y vallas para evitar sus daños, pero los vecinos de Ribeira ya han decidido tirar la toalla. Los jabalíes están arrasando con todo, tanto que muchos han decidido dejar de sembrar. La población se ha multiplicado en una zona que además es parque natural y ya no saben qué hacer. El jabalí visita sus fincas, pero también lo ven con demasiada frecuencia por zonas urbanas. Nós aí dentro da porta. Eu vivo se temos a porta aberta de noite, entramos à cozinha. Nós o ano pasado unha leira de 5 ferrados de chan. E nada, perderon. Foise todo. Se conseguimos estabilizar e disminuir sobre todo a población naquelas zonas máis afectadas, os danos consecuentemente serán menores. Jornada de sol en prácticamente toda Galicia durante la mañana, pero las tormentas se han desatado desde media tarde en el interior de la comunidad. Esto era lo que pasaba, por ejemplo, en Petín. En Ourense, el granizo, mezclado con temperaturas de más de 30 grados, dejaba esta estampa. También una gran tromba de agua y de granizo en la A6 ha provocado que haya tenido que ser cortada la autovía, ha tenido que pararse el tráfico. Sigue la ronda de reuniones de Mariano Rajoy con aquellas formaciones que pueden ser llave en la formación de gobierno. Si ayer Coalición Canaria le tendía la mano al líder popular, hoy ha llegado el turno del no. Aitor Esteban lo ha resumido con una frase: el PNV está muy alejado. De primeras, le gustaría ver un cambio de actitud del PP con el gobierno vasco. Misma medicina por parte de Esquerra. Joan Tardá y Gabriel Rufián le han trasladado a Rajoy que solo le apoyarían si autorizase el referéndum de Cataluña. Alga, guacame, perlas caramelizadas de cítricos o flores de agricultura ecológica son solo algunos de los ingredientes de la mejor tapa de Galicia. Sus creadores son los cocineros del restaurante El Cafetín de Pontevedra. Es tiempo de navajas, así se llama, una original mezcla de este molusco con texturas y olores que pretenden evocar una playa. Conseguía el título este fin de semana en la Ciudad de la Cultura. Sergio Orge y Rubén González, los creadores de este suculento plato, nos cuentan hoy cómo se prepara.
No es Norteamérica, nos situamos en Galicia, en Guitiriz. A pocos kilómetros del centro de la localidad, en una antigua cantera, está el lago de Obarreiro, una laguna en la que se han descubierto unos peligrosos habitantes, ejemplares de perca americana o perca negra, también llamada black bass, una especie invasora ya conocida en otros hábitats gallegos como el embalse de Belesar o el embalse de Cecebre. Allí han conseguido desplazar a otras especies autóctonas. Fueron los pescadores de la zona los que descubrieron estos ejemplares. No se sabe exactamente desde cuándo están en este lago lucense devorando su ecosistema, pero el verdadero peligro radica en que colonice otros caudales de agua. El tiempo corre en contra. Cuando lleguen las lluvias abundantes, el lago queda conectado con un río próximo. Fueron los pescadores de la zona los que dieron la voz de alarma. Después de varias capturas no tenían dudas, era perca negra. Es muy depredadora. Es muy voraz. Normalmente donde exista la perca negra o glass black no queda nada más que ella. Se sabe que puede llevar un par de años en el lago por el tamaño y cría de alevines y se sospecha que alguien la ha llevado hasta allí. Soltándola. No se sabe quién, ni cuándo, ni cómo, pero esto tuvo que ser una suelta particular. La perca negra está considerada como una especie tan peligrosa para el ecosistema que su captura y transporte son ilegales. La sanción puede ser de entre 500 y 200.000 euros. De momento el black bass se reproduce ajeno a la polémica. Por ahora cercado en este lago, pero con riesgo evidente de invadir otros caudales. Si no salieran de aquí no tendría ninguna repercusión en los ríos. Lo que pasa es que la perca es un depredador muy activo. Y cuanto mayor número haya, me imagino que empezarán a pelearse y buscar sitio de caza entre ellos mismos. Y cuando este suba de caudal tiene contacto con el río, y seguramente se vayan al río. Como buena invasora, además de voraz, es una especie muy prolífica. El Servicio de la Conservación de la Naturaleza, que estuvieron aquí hace 3 días, 3 agentes, 2 agentes y el jefe de sector, mirando el problema, hicimos unas capturas de blases y están buscando la solución para aplicarla antes de que venga el invierno. Se supone que cuando baje más el caudal, sobre agosto o septiembre. El invierno se acerca y el tiempo es la clave. La perca negra no es solo una especie invasora, está catalogada como muy peligrosa. En 2013 se intentó autorizar su captura deportiva, pero recientemente, en marzo de este año, una sentencia del Tribunal Supremo anuló ese resquicio legal. Y uno de los argumentos del Supremo es que ya ha esquilmado los sistemas acuáticos de la España mediterránea. Aparte de depredar sobre otros peces, compite por el alimento con peces autóctonos, con lo cual las especies que aquí tenemos pueden verse perjudicadas. Es una alteración completa del sistema. Es una pieza nueva que se está introduciendo ahí y que desbarata toda la cadena trófica. Se expande muy bien, compite y entonces puede causar un auténtico destrozo en los ecosistemas fluviales. Tiene mucha atracción para los pescadores porque es una especie que se defiende mucho y es entretenido para ellos la pesca, ¿no? Pedirle a la administración que haga unas jornadas de pesca eléctrica en esas charcas, pues la pesca eléctrica es una descarga de no muy alta intensidad, pero que es suficiente para aturdir a los peces y que suban a la superficie. Ahí se podrían eliminar las percas negras y dejar el resto de las especies autóctonas sin mayores daños. Cuanto antes actúe, sobre todo si está confinada, mejor. De ahí la petición de que actúe urgentemente la administración. Problemas y muy serios son los que están causando los jabalíes. Vecinos de Ribeiras que ya no siembran sus fincas. Daños en Odeza y jabalíes junto a las casas en Ferrolterra son algunas de las imágenes que nos deja este animal que se está convirtiendo en una plaga para los agricultores. Estamos en el Parque Natural de Corrubedo y aunque no lo parezca, este es uno de los lugares más afectados por el jabalí. Los niveles de protección sobre la fauna hacen de este punto un aliado de estos animales que traen de cabeza a los vecinos del entorno. Vecinos como los de Teira, muchos ya ni siembran porque el jabalí arrasa con todo. Rosa nos enseña una de las fincas pegadas a su casa. No, xa non se sembrou, tuve erva. E ali embaixo, naquela onde hai os repolos e verduras, é todo, fosa todo por aquí. O ano pasado unha leira de 5 ferrados de chan, foise todo. Perderon, ¿no? Todo. Manolo nos guía entre sus fincas cerradas con redes y vallados. A min afectou moitas veces, moitos anos. O ano pasado se fin eu, me meto a rede por aquí tamén.
destrozo todo canto hai. Nós ainda nos foi, sementamos 2 fincas de segunda vez. Es Carmen, ella acumula pérdidas, pero también nos cuenta cómo cada vez imágenes como esta, con el jabalí paseando entre las casas, es habitual. Nós aí dentro da porta. Eu digo, se temos a porta aberta de noite, entramos á cociña. Mas esta noite haberá un mes, sentimos o can, e sale o marido a mirar a porta e van por esa pista de aí da frente da casa, 7, 8, todos a andar. Han protagonizado protestas para pedir soluciones en una zona donde no se puede cazar, así que la Xunta busca alternativas. Instalar como experiencia piloto, a ver cómo resulta, unhas gaiolas donde vamos a intentar capturar esos xabalín sin provocar danos ao resto do ecosistema. No es solo Corrubedo, jabalíes paseando por los pueblos de Ribeira, Sada o Ferrolterra y cultivos como este en Odeza arrasados por tercera vez en solo 15 días. Hai que indemnizar evidentemente os agricultores polos danos, hai que previr na medida do posible os accidentes, pero a clave do plan está en como xestionar a especie. Se conseguimos estabilizar e disminuir sobre todo a población naquelas zonas máis afectadas, os danos consecuentemente serán menores. Con medidas que pasan por autorizar más batidas, incluso fuera de los periodos de caza, y luchar contra el furtivismo. No sentido de que os furtivos sempre procuran cazar animales maiores, que son os que guían a manada. Está comprobado científicamente que cando ese animal maior é abatido e ven, digamos, un rapaz, pois provoca moitísimos máis danos. Habrá ayudas, 600.000 euros para paliar daños y 400.000 para sistemas de prevención. También se actuará en las carreteras, instalando captafaros reflectores que desvían la luz de los coches para asustar a los animales e intentar evitar accidentes. Es el plan de lucha contra el jabalí, una plaga para los agricultores. En Ocourel no se habla de plaga, pero sí de molestas visitas, las del oso pardo. El año pasado ya se había dejado sentir cerca de Folgoso, ahora ha vuelto a la zona de Quiroga. Y es que este que van a ver es el rastro que deja a su paso. Colmenas rotas y paneles tirados por el suelo. Técnicos de la Xunta han certificado que es obra de un plantígrado, un oso que esta misma noche volvía al olor de la miel y disfrutaba del manjar al lado de la carretera. En esta época son relativamente frecuentes los ataques porque los osos están interesados en las larvas. Ya lo veían, la persona que ha captado los daños del oso con estas fotografías se llama Roy Estevez. Roy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Roy, tu primera sorpresa creo que era el domingo por la noche. ¿Con qué te encontrabas? ¿Qué panorama? Pues con una de las colmenas toda por el suelo. Los cuadros, bueno, como se ve ahí en una de las fotos, unos sobre otros y todo el material fiscado por el suelo. Y esta misma noche, por lo menos esta misma mañana, te encontrabas con una nueva visita, ¿no? Sí. Bueno, normalmente yo lo veo por la mañana y las visitas suelen ser por la noche y no muy de noche, a primera hora, si hacia las 10, 11 de la noche es cuando suele pasar él. Y sí, es cuando me encuentro. Y eso, el primer día lo encontré todo ciscado y el segundo día volvió y ya con más partes comidas. Y además ha estado en una zona muy cercana a una carretera con el peligro que podría suponer eso, ¿no? Hola, Roy. Hola, no sé si nos escuchas. Te decía, Roy, que una de las zonas en las que ha estado este oso pardo ha sido muy cerca de una carretera con los peligros que podría suponer eso, ¿no? Sí, bueno, esta es una zona muy tranquila. De hecho, el año pasado, o sea, bueno, este invierno, se sabe que estaba por la zona de Seceda y por ahí, que fue donde lo capturaron con imágenes nocturnas atacando unas colmenas. Pero supongo que ahora, como empieza a haber más gente, se viene a estos valles más al este, que son más tranquilos. Y sí, no, aquí los rastros son de que cogió la colmena, se le cayó hasta la carretera y él bajó tranquilamente y sentado en el arcén, ahí la estuvo comiendo hasta que se aburrió y volvió a marchar. Porque los rastros son muy claros y se ve que no le molestaron los coches ni nada. Tú vives en Vieiros, yo no sé si percibes que los vecinos de la zona tienen miedo. Depende. El miedo al oso a veces creo que está más relacionado con el desconocimiento que con una realidad. El oso, esto es el oso pardo, es un animal muy tranquilo, no ataca para nada a la gente, de hecho escapa a la gente. En cuanto huele mucha actividad humana, se aleja lo máximo posible, porque es un animal que tiene un olfato excepcional. Y la gente que suele tener miedo, más bien es eso, es una reacción irracional, como puede ser a otros animales salvajes, pero es que en concreto para el oso no tiene sentido ninguno. Es un animal que escapa al hombre, que para nosotros
es inofensivo y para los animales de casa también, excepto para los que tenemos abejas. ¿Te han visitado técnicos de la Xunta? ¿Os dan alguna solución a nivel material, a nivel de protección? ¿Qué os aconsejan? Pues sí, parece ser que la única solución que hay viable, porque claro, es un animal que no es un bovino, es muy ágil, es muy inteligente, y de momento lo único que se encontró que funciona son los pastores eléctricos. Como decíamos, tú vives en Vieiros, en una zona muy poco poblada, y además realizas trabajos de dinamización de la zona. ¿Tú lo verías positivo a nivel dinamizador de esta zona explotar esto del oso pardo? El oso pardo es, bueno, como cada cultura tiene un poco unos animales que pueden ser mascarón de proa, y el oso pardo funciona para atraer al turismo. De todas formas, el turismo no es la única solución para el desarrollo rural, y en este caso para la zona de Galicia creo que es un poco un arma de doble filo, por lo que comentaba antes del desconocimiento. Hay, claro, las zonas donde ya está, pues en Asturias o así, que ya está más trabajado, donde hay un turismo que incluso busca ese oso, sí que es interesante. Pero en una zona como esta, donde todavía hay mucho miedo a este animal, aún hace poco, una gente que iba aquí a ver la fervenza de Vieiros aún preguntaban, bueno, ¿y por aquí hay oso? Porque yo traigo niños detrás, como si el oso fuera a comer a los niños. Entonces, creo que todavía hay mucho trabajo de educación ambiental por hacer con respecto al oso, pero yo creo que a la larga sí que podría ser muy positivo. Roy Estevez, pues muchísimas gracias por atender a Más que Contar, y gracias también por esas imágenes que nos has facilitado, en este caso por daños, eso sí, en tus colmenas. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Seguimos. Tras el timo de los falsos revisores del gas, llegan los falsos cobradores del catastro. Sucedió en Oza-Cesuras. Allí dos hombres se hicieron pasar por funcionarios para pedirle dinero a un vecino de avanzada edad. Él se llama Julio Suárez y tiene 85 años. Este lunes recibía la visita de dos personas que se acercaron a su vivienda en un coche. Uno de ellos se identificó como trabajador del catastro y, después de preguntarle por las medidas de la vivienda, le informó de que debía abonar 400 euros para actualizar sus propiedades. Insistió además en que debía pagar también por su hórreo. Julio les dio el dinero sin desconfiar y a cambio le entregaron una factura falsa. Fue un concejal de la localidad quien, al visitar al afectado, dio la primera voz de alarma. Dixo que era funcionario do catastro, era un funcionario. Foi o que dixo, era do catastro, porque era un funcionario, não era para aí. Pero eu vou para aqui, pero o coche deu volta aqui, pero cruzou ali embaixo, deu volta para ali, o do coche, o que estava no coche do ali. Um coche baixo, branco. O que estava no coche, o condutor do coche não saiu do coche, estou sempre ali. A não chegou que isso, que largura tinha a casa, que largura tinha. Lo que tu, foi mirar para arriba, para ali em Suro do Coral também. Aqui vai o hórreo também. Vamos 400 euros, nos pediu. 400 euros, no nos debía dar, porque no sabía eso, Los ladrones del abrazo regresan a las calles de Pontevedra. La policía tiene constancia de su presencia en la ciudad una vez más. Los ladrones son jóvenes, principalmente mujeres, que roban a los incautos al sorprenderles con muestras de cariño, normalmente abrazos o besos. Sin mediar palabra, se abrazan a un transeúnte y con gran habilidad le sustraen pulseras o collares. La policía de Pontevedra asegura que a día de hoy es uno de los timos más frecuentes. Un año más, los pacientes del Hospital Provincial, también de Pontevedra, se asfixian, y lo que les contamos es literal. Con la llegada de las altas temperaturas, en el interior de este antiguo edificio hay hasta 10 grados más de lo recomendado. Pacientes y familiares se las tienen que ingeniar para encontrar algo de fresco. Los pacientes del Hospital de Pontevedra no aguantan ni la sábana. Se abren ventanas, se improvisan abanicos. Da igual que cierres persianas. Las habitaciones siguen un año más sin aire acondicionado. Estamos con una persona mayor y la verdad es que ya lo pasa fatal. Lo peor, la cuarta planta. Pacientes ancianos, difícil recuperarse con temperaturas de 35 grados. A lo mejor son 10 grados por encima de la temperatura recomendada. El centro dice que va a comprar ventiladores y refrigeradores de aire, pero de momento
Los únicos aparatos que refrescan a los pacientes los han llevado sus familiares. Tuve que ir a las 8 de la tarde y gastarme 35 euros de mi bolsillo. Cogió un ventilador de casa y es que si no, no se aguanta. Los sanitarios sufren el calor mientras ayudan a los pacientes. Se apagan las luces que no se necesitan, se intenta que esté el paciente lo más cómodo posible, si hace falta asearlo, lo asean más. Alguien lo tendrá la culpa, ¿no? Usuarios y personal sanitario reclaman soluciones para un edificio centenario que, según la dirección, acusa la falta de presupuesto. 7 años y medio de prisión, esa es la pena que ha aceptado hoy un miembro de Resistencia Galega por un atentado en Baralla en octubre del año 2014. Raúl Agulleiro colocó un artefacto explosivo en la sede del ayuntamiento que al estallar provocó graves daños en el edificio y aledaños. Antes del comienzo del juicio, el acusado alcanzó un acuerdo con la fiscal que pedía de inicio 27 años de cárcel. Se le condenará a un delito de 3 años por pertenencia a organización terrorista, a otros 3 por tenencia de explosivos y a 1 año y medio más por daños terroristas. Se ahogó el domingo en la playa de Ovilar, el Pesca 1 le rescató, pero al llegar al hospital de Obarbanza nadie le esperaba, así como Ben le tuvo que trasladar el personal del propio helicóptero. Tras esta escena, con un joven de 22 años como protagonista, el 061 y guardapescas perfeccionarán el protocolo de rescate. Creen que la escasa distancia entre la playa y el hospital, solo 7 kilómetros, motivó ese desajuste. Se ha negado que lo ocurrido tuviese que ver con la modificación de los horarios en los helicópteros. Una banda de asaltantes albaneses que confesó el robo en 30 chalés de Valmiñor ha aceptado hoy 16 meses de cárcel y su expulsión del país. La primera pena de 5 años es sustituida por su salida de España. Tienen prohibido regresar en 10 años. El tribunal ha tenido en cuenta que ya han pagado 19.000 euros a las víctimas de los 66.000 que éstas reclamaban. Actualmente están en prisión. Las 3 universidades gallegas ofrecerán el próximo curso 11.778 plazas en 163 titulaciones. Los estudiantes están ya pendientes de lo que suceda el próximo martes y es que ese día se hace público el primer listado de admitidos. Un día después se abrirá el plazo de matrícula. El campus con mayor oferta de plazas es Santiago de Compostela, 3.735 vacantes. Ambiente festivo el que ya se vivía esta tarde en Viveiro. Faltan 24 horas para que arranque el Resurrection Fest. 4 días de música con 75 bandas como Offspring o Iron Maiden como cabeza de cartel. Viveiro está ya preparado para recibir a 80.000 amantes del metal hasta el domingo. Después de 3 negativas, muchas excusas, 8 meses de trabajo y pasadas las elecciones, Bruselas ha decidido escuchar a las víctimas del Albia. Finalmente, la Comisión Europea hará público el informe sobre el accidente de Angrois. Será mañana, en una reunión en la capital comunitaria entre la plataforma de víctimas, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, con cargos de la Agencia de Seguridad Europea. El documento no se hizo público, argumentando que podría interferir con el proceso judicial abierto en España. Fuentes comunitarias, eso sí, reconocían off the record presiones del gobierno español para que no viese la luz. Mañana sabremos qué conclusiones saca Bruselas del accidente. Después de 5 años de enquistadas negociaciones con la Xunta, hoy se ha dado un paso histórico para la puesta en marcha del transporte metropolitano en el área de Vigo. La ciudad olívica ya forma parte del plan que ha firmado esta mañana el alcalde en presencia del presidente de la Xunta, la conselleira Etel Vázquez y la mayoría de los regidores de los 12 concellos ya integrados. Aunque desde febrero de este año ya se habían desbloqueado las conversaciones, la firma seguía en el aire por la aspiración de Caballero de lograr que se le reconociese el estatus de capital de provincia. Con la rúbrica de esta mañana se da un paso definitivo para un plan que facilitará la movilidad en la zona y supondrá un ahorro para los usuarios. Aún queda pendiente la aprobación definitiva en el Parlamento de la reforma de la ley del área metropolitana. Feijóo se compromete a que tenga luz verde antes de finales de este mismo mes. En Vigo estamos felices de área metropolitana. Estamos contentos. Nos gusta porque llevamos tanto tiempo en espera, 20 años, 25 años. Lo que bien acaba, bien está. A Xunta e os concellos damos un exemplo de boa política, que é a que dá resposta ás necesidades do seu tempo. E, sen dúbida, unha das necesidades do noso tempo é a unión. É a unión que xa non é unha alternativa, senón unha obriga para os cidadáns.
En Madrid, reuniones cordiales las que ha mantenido hoy Rajoy con Esquerra Republicana y con el PNV. Cordial en la forma porque en el fondo ambas formaciones le han dado un rotundo no. Rajoy le ha saludado con una sonrisa, con palmaditas en la espalda, pero tras la reunión esta era la postura del PNV sobre su investidura. De absoluto desencuentro, absolutamente alejada. Y en estos momentos estamos en el no. Los nacionalistas reclaman un cambio de actitud del Ejecutivo hacia el PNV y el gobierno vasco, que creen no va a ser cosa de 2 días. Ni siquiera se ha abierto una mesa de negociación. Y por nosotros nunca vamos a negar el diálogo. No se cierran a llegar a acuerdos concretos, pero ya con la legislatura en marcha. El PNV pide al PSOE que sea él quien mueva ficha ahora. El PSOE tendría que mirar un poquito, mirarse en el espejo. Y con el apoyo del PNV en vía muerta, el PP lo tiene más claro, ya solo mira al PSOE. De lo que se trata es de llegar a un gran acuerdo con el Partido Socialista. Todos los demás son actores que tienen que incorporarse, pero de forma secundaria. Quien no moverá fichas seguro es Esquerra Republicana. Han escuchado al presidente en funciones, pero el presidente del gobierno no esperaba que lo apoyáramos. Salvo que Rajoy les ofrezca, dicen, un referéndum a la escocesa. Fue uno de los principales debates antes del 20 de diciembre y uno de los elementos de fricción entre En Marea y BNG, el grupo parlamentario propio de la coalición. La mesa del Congreso no lo permitió entonces y En Marea asume que será así de nuevo. Vamos a intentar tener ese grupo parlamentario. Es evidente que la correlación de fuerzas en la mesa del Congreso no ha variado y que, es más, el Partido Popular pretende jugar con esa presidencia de la mesa del Congreso para una posible investidura y, por lo tanto, augura que se configurará una mesa en base a un pacto como el que ya se hizo en la anterior entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que a la anterior vez ya dijeron que no querían ver representadas esa pluralidad de voces dentro del Congreso y que nos limitaron la capacidad. Volvemos en solo unos minutos.